Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase que va a ser igual un poco de tutorías en referente a lo que es los tres temas, perdón, dicho, de las unidades que hemos visto en el primer parcial. Esta semana finalizamos ya el parcial con todas las unidades realizadas. Sí, entonces nosotros como primera unidad hemos visto lo que es introducción al desarrollo de aplicaciones móviles. En este nosotros vimos lo primordial o lo esencial, que cómo está clasificado, qué sistemas operativos se maneja en una aplicación móvil y qué arquitecturas o cómo yo puedo generar lo que es los emuladores o máquinas virtuales para poder generar las aplicaciones móviles. Dentro de lo que es Android Studio, sí, podíamos manejar o podemos manejar emuladores dependiendo del sistema operativo que nosotros necesitemos y creemos. Entonces de ahí nosotros íbamos a crear y lo más esencial o lo importante o lo más importante que se tiene en el proceso es de que nosotros tenemos que conocer o tener activo lo que es la virtualización dentro de mi equipo de cómputo. Ahora bien, teniendo dentro del equipo de cómputo activo, sí, mi virtualización, yo presionaba en la opción, ¿sí? de, se puede decir, configuraciones del dispositivo, e iba a la opción de ZDK Tools, en el cual yo tenía que tener activo o activar lo que es el Android Emulator. Al momento de activar, esto se iba a instalar o a descargar todos los plugins necesarios para hacer nuestro emulador. Una vez teniendo el emulador arrancado de instalado el plugin, yo iba a la parte, ¿sí?, de crear un dispositivo. ¿Cómo yo creaba los dispositivos? Iba a AVD Manager, ¿ya? Y aquí yo decía, puedo crear los dispositivos virtuales que yo necesite. Es decir, crear un simulador o un emulador de un celular, dependiendo de las características que yo desee colocar y al sistema operativo que yo desee. Al momento de decir crear un dispositivo, yo selecciono primero de qué resolución o de qué dimensión voy a tener mi celular. Una vez colocado la dimensión que se va a manejar, ¿sí?, yo doy siguiente y al momento de ir siguiente me va a pedir el sistema operativo que yo desee. Ahora bien, supongamos que el dispositivo que yo seleccioné es más de tablet, ¿sí? No es que no me va a permitir algunos sistemas operativos visualizar, a diferencia de un celular, porque el celular sí puedo instalar diferentes sistemas operativos. Si yo no tuviera instalado el sistema operativo, yo tengo la opción y la disponibilidad de poder descargarme, se podría decir, el sistema operativo y seleccionar con cuál va a arrancar el emulador. Al momento de decir siguiente, me va a pedir, ¿sí?, lo que es el nombre de mi dispositivo móvil, cómo deseo llamar, ¿sí?, y al momento de finalizar se va a crear este dispositivo móvil, en el cual ahí yo voy a poder visualizar, ¿sí?, lo que yo haya programado en Android Studio. Perdón. Una vez teniendo esa parte, era esencial o primordial al momento de yo generar una actividad o un proyecto, nosotros podíamos seleccionar plantillas, ¿sí?, en el cual yo decía File, New Project, y decía, mediante qué plantilla yo deseo que arranque mi aplicación. Podía seleccionar desde una básica hacia una compleja con mapas, con menús o con ciertas actividades. Al seleccionar, yo tengo que colocar un nombre de aplicación de prueba o el nombre que yo desee, el nombre de mi paquete, dónde voy a almacenar el proyecto. Si yo deseo cambiar, voy a carpeta y después de, digamos que yo ya deseo ponerle en otra carpeta adicional. ¿Qué lenguaje de programación voy a tener? Esto es muy importante
porque es el lenguaje como yo lo voy a ir desarrollando la aplicación. Actualmente Android Studio, o Android, perdón dicho, tiene lo que es dos lenguajes de programación, lo que es Java y Kotlin, porque estamos más familiarizados y para personas que netamente todavía recién están empezando en lo que es desarrollar aplicaciones móviles, es recomendable utilizar Java. ¿Con qué finalidad? De que se familiarice cómo se maneja, cómo se estructura y cómo se diseña una aplicación móvil para luego, posteriormente, manejar el lenguaje Kotlin. Un lenguaje Kotlin no es tan complejo, es algo similar a lo que es Java. Sin embargo, hay comandos, hay actividades o hay, se podría decir, palabras claves que no van a ser similares, que van a ser algo cambiado o algún proceso diferente. Entonces, eso hay que irlo identificando. Una vez seleccionando el lenguaje, otra cosa que es muy importante es seleccionar cuál es la API mínima en la cual va a ser compatible esta aplicación. Al momento de decir cuál es se podría decir, el sistema operativo mínimo que va a utilizar esta aplicación, es con la finalidad de que en cualquier celular pueda ejecutarse. Una vez seleccionado la API, o el sistema operativo mínimo, yo voy a finalizar. Cuando yo cree el proyecto, es muy importante que ustedes al momento de crear estos proyectos identifiquen que se compone de dos partes. Una parte, la parte de interfaz, en la cual yo voy a decir, esta va a ser mi aplicación, ¿sí? ¿Qué voy a colocar en esta aplicación? Para lo cual nosotros en Android Studio manejamos lo que son los activities. Estos activities van a tener el punto XML, el cual es su interfaz gráfica, y el punto Java para colocar la programación. En este yo voy a poder ir actuando y trabajando lo necesario para poder agregar controles, eventos, componentes, interfaces o lo que yo desee ir agregando a este archivo. Y en cambio, en el Activity Main, yo voy a agregar componentes, pero ya visuales, ¿no? Lo que es un campo de texto, un botón, un layout, una tabla, una lista, mapas, contenedores y muchos más. Ahora bien, dentro de una actividad, al momento de yo crear, ustedes saben que aparte de estos dos archivos, un proyecto se compone adicional de un Android Manifest. ¿Qué es el Android Manifest? En forma general, el Android Manifest me va a permitir, se podría decir, generar y agregar los comandos, los plugins, se podría decir, controladores o los servicios adicionales que requiera la aplicación. En este yo puedo dar permisos, que me dé permiso, que me solicite permiso para la cámara, para los contactos, para tomar fotos. Entonces muchas actividades lo voy a hacer. En el Main Activity también, en el Manifest, perdón, también me va a permitir cambiar de icono a la interfaz. Cuando yo digo que se pueda cambiar el icono de la interfaz, es el que va a visualizar o es la primera imagen en la cual al momento de instalar les va a aparecer ese icono y poder abrir para poderle ejecutar la aplicación. Otra cosa que es muy importante en el manejo de las aplicaciones móviles es de que al momento de generar la interfaz gráfica se componen de layout. Estos layouts vienen a ser contenedores y agrupadores para ir visualizando cada uno de los componentes. Al momento de decir los layouts, yo puedo decir, organíceme, ¿sí? En forma horizontal, vertical, central, mediante tablas o mediante se podría decir, ubicación libre. Al momento de decir que sea una ubicación libre, yo manejo lo que son los constraint layout. Cuando yo maneje los constraint layout, al momento de agregar un producto, ¿sí?
o un elemento o un componente, es muy importante que este elemento al momento de agregar, yo tengo que agregar la ubicación y la asignación del tamaño de qué campo hacia qué campo va a tener. Entonces, para eso yo tengo que tener y ubicar las constraints, que sean superior, inferior, izquierda y derecha. Si yo no coloco una, se podría decir una constraint o una referencia de distancia, me va a salir un mensaje de alerta en el cual me dice tiene un error al cual usted no ha agregado, se podría decir, referencias de distanciamiento entre componentes. Y es necesario, obligatorio, por lo menos tener mínimo el superior, inferior y por lo menos una parte de los lados, izquierda o derecha, ¿sí? Y ahí ya les va a salir el proceso. También es importante al momento de manejar Android Studio, ¿sí? Es que cuando yo no necesito imágenes, componentes o alguna situación, yo manejo la carpeta en cambio de res y los componentes o imágenes adicionales que yo necesite, utilizo en este caso lo que son los draguables. En estos draguables, aquí voy almacenando y voy arrastrando los componentes a imágenes, iconos que yo desee incorporar a mi aplicación. También tenemos el otro que es mi layout, en la cual me va a permitir crear nuevas actividades. ¿Cómo creo unas nuevas actividades? Es dando clic derecho en layout, ¿sí? Doy en new, clic, y luego voy a seleccionar el activity y selecciono qué plantilla deseo colocar. Una vez yo seleccionada, va a haber actividades o plantillas de actividades que no solo se cree una actividad, sino se pueda crear más. Por ejemplo, puedo escoger lo que son tabs, ¿sí? Lo que son navegaciones, y al momento de crear la navegación, ¿sí? Vamos a tener el inconveniente que, o más que todo, que va a manejar más de un archivo. Y yo tengo que identificar, ¿sí? Al momento de agregar esta navegación, es saber de qué se compone cada uno de estos archivos. Y voy a ir abriendo cada uno de los componentes agregados para visualizar qué realiza cada uno de ellos, para saber dónde yo tengo que eliminar, buscar o listar. Y de ahí yo pueda ir redireccionando de un archivo hacia otro. Al momento de direccionar de un archivo al otro, manejamos lo que son las intenciones y los métodos. Para poder crear un método en lo que es Android con Java, tengo que decir que si el método es público o privado, si va a retornar algún valor, si va a ser, no voy a retornar nada, voy. Y si voy a retornar algo, un int, un float, un string, o qué voy a retornar. Luego me va a pedir el nombre del método, ¿sí? El nombre del método que yo voy a generar. Dentro de los paréntesis, yo en cambio me va a colocar mi vista o mi interfaz gráfica, para lo cual se debe de crear un objeto de tipo view que cuando le dé clic en ese componente que yo deseo agregar el método, se va a generar tal proceso. ¿Qué proceso lo voy a generar? Es siempre todo lo que coloque entre paréntesis. Es necesario que al momento de crear los métodos en Android con Java, yo le indique o le diga, ¿no? ¿Qué va a realizar dentro de los paréntesis? Por ejemplo, quiero hacer una redirección o ir a otra página. Al momento de decir a la otra página, yo manejo lo que son los intent, ¿sí? Creando un objeto de redirección a la cual le voy a asignar lo siguiente, un nuevo intent, y dentro de los paréntesis me va a pedir lo siguiente, ¿de dónde deseo yo redireccionarme? Yo le puedo decir que deseo redireccionarme desde esta actividad, ¿hacia dónde? Hacia la actividad que yo creé. Si ustedes, por ejemplo, en navegación se dieron cuenta, hay muchos archivos. ¿A cuál siempre ustedes van a tener que redireccionar? Es a la actividad que está creada en Java.
tal cual está. Yo puedo poner navegación, ¿sí? Activity, ¿ya? Punto, aquí le sale el punto class. ¿Por qué me salió aquí error? Primero porque navegación, si se dan cuenta, estaba con mayúsculas, ¿sí? Y si no lo coloco tal cual está, porque si está todo en minúsculas, tiene que estar. Si no lo coloco tal cual como está, simplemente me va a dar error, ¿sí? Hay que identificar o hay que recordar sobre todo que en Java sí hay la diferencia que coloque en mayúsculas y en minúsculas, que una variable no es lo mismo la A en mayúsculas que la A en minúsculas. Es por eso que aquí sí y diferencian lo que son las mayúsculas con las minúsculas. Una vez creada la intención, ahora sí puedo decir visualíceme esa intención. ¿Cómo lo visualizo? Con el Start Activity, dado el objeto que yo creé anteriormente. Pero puedo en este objeto enviar parámetros. ¿Cómo envío parámetros? Diciéndole objeto R, punto, y va a tener varias opciones para poder agregar. Le puedo seleccionar el put extra, que va a ser la clave, o se podría decir el nombre, cómo se va a enviar ese atributo. Digamos que se va a llamar valor. ¿Y qué voy a enviar? Al lado puedo enviar un string, puedo enviar un entero, un decimal, ¿ya? Entonces puedo colocar el valor que yo desee y cuando yo esté haciendo o yo me redireccione a la otra actividad, también estoy enviando esta actividad. Ahora bien, ¿cómo llamo los métodos dentro de Android, Android Studio? Es primero del componente que yo desee, ¿sí? Coloco el nombre, ¿sí? En un nombre que yo deseo asignarle. Y a este botón o a esta acción o a este componente que yo deseo trabajar, debo de buscarle la opción que diga on click. Al momento de encontrar va a estar esto en orden alfabético en lo que son atributos o propiedades, ¿sí? Y en el on click le voy a presionar la flecha para abajo y aquí les va a salir todos los métodos creados, ¿sí? Y selecciono. Ahora, cuando yo cree un método y si este método yo no agregue, por ejemplo, les pongo public void, ¿sí? Método 2, abro, cierro paréntesis, ¿ya? Y aquí yo no lo coloco el view, automáticamente en la interfaz gráfica, cuando yo esté dando en on click, no me va a salir ese método. ¿Por qué? Porque como les digo, el view me va a permitir interactuar con mi interfaz gráfica y que seleccione del componente cuando dé clic. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Es muy importante que cuando ustedes vayan o estén generando una aplicación móvil, identifiquen qué componentes van a hacer, agruparlos correctamente de manera de interfaz. Cada componente debe de tener, aparte del texto, deberá tener un identificador. ¿Dónde coloco el identificador? En el campo que dice ID, que es lo más necesario y lo más primordial que se debe de colocar en todos los componentes que nosotros trabajemos. Aparte de esto, nosotros podemos crear, se podría decir, variables, ¿sí? Puedo crear navegaciones o alguna situación adicional. Una vez eso generado, nosotros hemos visto a nivel general lo que es también los diseños de interfaces de dispositivos, cómo agregar una imagen, cómo agregar servicios, eventos, ¿sí? Y aplicarlos dentro de un entorno de desarrollo. Poder generar listas y a estas listas generar una acción. En la unidad 3, en cambio, ya hemos visto lo que son las aplicaciones móviles e híbridas.
Aquí, en cambio, si ustedes se acuerdan, manejamos la plataforma que era la de Ionic, en la cual esta plataforma Ionic me permitía, ¿sí?, interactuar mediante una terminal, ¿sí?, la generación de aplicaciones móviles. Pero para poder generar estas aplicaciones móviles se componían de, se podría decir, una herramienta que se llama Node para poder interactuar mediante terminal e ir creando los componentes. Es decir, mediante Node, mediante esta plataforma, yo creo la aplicación, agrego actividades, agrego plugins y voy generando procesos. Pero aparte de Node, se puede complementar de diferentes frameworks. El primero puede ser Reactive, Angular, JavaScript o Vue. Una vez yo creando la aplicación por código, asimismo, al momento de agregar algún componente, alguna interfaz o alguna acción, yo necesito crear mediante código los mismos. Entonces, como es una aplicación híbrida, al momento de generar cualquier componente que yo necesito en Ionic, se maneja por código. Por ejemplo, las alertas que hemos visto, yo manejaba dependiendo del lenguaje de programación con el framework. Yo seleccionaba qué lenguaje me va a poder ayudar: Angular, JavaScript, Reactive, ¿sí?, o Vue. En este caso nosotros nos hemos manejado con Angular para poder ir creando. El lenguaje es algo similar a Web y a CSS, perdón, en la cual me permitía generar. Se agrupa también con JavaScript, que son lenguajes de programación web. Entonces son similares a la programación, que simulan en lo que es móvil, sí. Y para poder generar cualquier componente, se recuerdan, dentro de lo que es Ionic, me permitía tener o agregar la palabra inicial, que era el ION, ¿sí?, guión, la opción que se necesitaba, agregar un botón, un campo de texto, un radio button, un checkbox y muchas situaciones más. Netamente era combinado con lo que es HTML y CSU. Esto por esta plataforma igual hemos creado varias situaciones, varias actividades, alertas, TOAs, Progress. También hemos visto necesario crear eventos, acciones, controles que me iban a permitir ir generando diferentes funcionalidades. Ahora bien, y una vez terminado el primer parcial, o terminado las unidades, ustedes tenían actividades que cumplir. Las actividades que ya fueron presentadas hasta un cierto límite de tiempo ya están actualmente calificadas. Ustedes van a ver ya en la plataforma de Rio Learning que las actividades que ustedes han sido entregadas ya están calificadas. Cada actividad va a tener un comentario y en el caso que no tengan ningún comentario significa que está correctamente todo bien. También hay que considerar que tuvieron actividades no calificadas en las cuales sí obtenían puntos adicionales para poder generar su aplicación, subir sus notas por parcial o se puede decir, ítem de actividades, deberes, lecciones o muchas situaciones más. Tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, ustedes tuvieron actividades, más no las evaluaciones eran obligatorias. En cambio, en la unidad 3 sí tuvieron una lección que estaba activa hasta el 6 de agosto que podían realizar para poder hacer una retroalimentación de todo lo realizado y un repaso también para la evaluación del primer parcial, de cómo se lo iba a trabajar. Una vez ya generado en esta semana, ustedes tenían activo o tienen hasta el momento activo, hasta el día de mañana, la evaluación del primer parcial. En esta van a tener un solo intento que poder realizar, 45 minutos. Van a tener preguntas tanto abiertas como cerradas. Les pido o les indico, les recalco sobre todo que las preguntas
abiertas, tienen que leerles detenidamente. No es que significa que les voy a pedir, escríbame el código de todo un ejercicio completo, sino les vamos a pedir líneas exactas o comandos exactos para poder generar algún proceso. Y cuando les digo un proceso exacto es de que, por ejemplo, ¿no? Escribe el código para crear una alerta con un título que va a decir hola mundo, un mensaje que diga cómo te llamas y así. Entonces ustedes tienen que leer detenidamente para poder realizar la evaluación parcial. Esta evaluación parcial está activa hasta el día de mañana para que la puedan realizar y a más tardar el lunes tendrían sus notas ya parciales que podrán ir viendo si ya se está calificando casi todo. Las actividades atrasadas que me hayan enviado se las va a calificar igual y ya se les dará ir respondiendo a los correos que ustedes me hayan enviado. Entonces, una vez identificado todo esto, socializado y recalcado, esta semana terminamos el parcial y a partir de la próxima semana arrancamos el segundo parcial y no se receptará ningún trabajo atrasado, ninguna recuperación y ninguna actividad del primer parcial. Si un caso ya pasamos al segundo parcial, ya no, solo se podrá receptar actividades del segundo parcial. La próxima semana arrancamos y continuamos ya en lo que es, se podría decir, y fortalecer algunos comandos más de una aplicación web móvil y ya arrancamos con lo que es base de datos. ¿Sí? Vamos a utilizar diferentes bases de datos internas y externas y arrancamos con nuevos temas. Preguntas, dudas, chicos, en referente a la asignatura, a las unidades que hemos visto, actividades o alguna situación. En este momento les doy paso a cada uno de ustedes para que puedan irme indicando y poderlas ir resolviendo, ya que la otra semana ya arrancamos con un segundo parcial. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Soy Jefferson. He podido ingresar a las clases todo el primer parcial, por lo que no contaba con la computadora, se me había dañado, un montón de problemas, ni el celular valía. Y bueno, casi Ya. recién de arreglar la computadora y me he estado poniendo al día en algunas materias, pero aún me falta bastante de igualar. No, no sé si podría darme un poco de tiempo porque estoy ahí con las tareas un poco apresuradas y viendo los temas, revisando tema por tema para tener un conocimiento rápido ahí. Em, y así he estado, dice, igualándome. Estoy ya cansado, Ya. 3 días casi que no he dormido. Ya. En el caso de, bueno, en su caso es algo, se podría decir, diferente. Se puede activar y se debe de comunicar a la compañera tutora o el compañero tutor de este semestre y activamos un plan de contingencia. Entonces le pongo, ¿no? O sea, en su caso, como ha tenido problemas para poder entrar a clases y para poder cumplir las actividades, se activaría un plan de contingencia para decirle, por ejemplo, ¿no? La próxima semana, hasta la próxima semana o el lunes, miércoles y viernes se va generando tutorías y puede entregar las actividades. No hay problema, lo que le pido es que converse con el compañero tutor, indicarle la Eh, situación que también ha tenido Sí, y se puede Inge, ir igualando. sí, Inge, ya he conversado con el tutor y pues me dijo que me trate de igualar lo más posible todita las materias. Y pues en eso he estado ahí dándole poco a poco, intentándome poner al día para poder comenzar bien el segundo semestre. No, el segundo parcial, perdón. Y ando un poco Claro. mal ya. Sí, no hay problema. En su caso, me escribe por interno, activamos un plan de contingencia con el compañero tutor y ya se pueda igualar. Esperemos hasta la próxima semana en su caso para que se pueda generar. La próxima semana se levanta el seguimiento académico que se les hace a ustedes y ahí podría usted recalcar las situaciones que ha tenido, si es que está ya con bajo rendimiento. Ujú. Ya, y muchas gracias. Bueno, eso era todo por lo que sí estaba un poco preocupado ahí.
Ah, Sí, gracias. Bueno, no saber eso para tranquilizarme un poco porque estoy así con los full PDFs de un mes, de un parcial, perdón. sí, no, es como les digo, o sea, ya en estos casos que ya ha sido por fuerza mayor, ustedes pueden generar un plan de contingencia que se activa la próxima semana porque se les va a dar seguimiento, pero son casos excepcionales. Y si ustedes a partir de eso se les llama a una reunión, si ustedes ni a la reunión asisten a este seguimiento académico y no explican los motivos de por fuerza mayor no han cumplido, ahí sí ya se nos va de las manos como docentes y ya no se recetan actividades y ahí sí tienen que ver y comprometerse en el segundo parcial en cumplir y ver si con eso pueden aprobar la asignatura. Entonces, como les decía, mi asignatura es más práctica, entonces sí les pido el compromiso. Tengo, este curso es bien poquitos, no son muchos actualmente, que asisten a clases, que cumplen las tareas, entonces sí están, o sea, el compromiso depende de ustedes, más que todo. Eso. ¿Alguna situación más, chicos? ¿Algo adicional, chicos? Inge, tengo una duda. ¿En la prueba se va a poder regresar las preguntas o no? De la evaluación parcial. Sí, de la que es para mañana. Ya, la que es esta mañana no van a poder revisar hasta el día de mañana. Arrancamos el segundo parcial y la primera clase del segundo parcial revisamos la evaluación. O sea, hacemos una corrección, se podría decir, y revisión del examen parcial. Sí, eso vamos a hacer la próxima semana. Ok. Ya. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Ya. Si no tenemos preguntas, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, la próxima semana, que es el día lunes. Una pregunta, ¿cómo un plan de contingencia? ¿Tengo solo que decirle al tutor de eso o para que convoque una reunión o cómo no entiendo? No, No le ya les entiendo. convocamos. El plan de contingencia se activa cuando nosotros les damos el seguimiento. Ya el tutor les va a comunicar cuando tienen el día que les toque a ustedes el seguimiento académico. Sí, no son todos, sino son solo los que están bajo en rendimiento y ahí explica su situación y de ahí se activa el plan de contingencia. O sea, no tiene Ah, que hacer nada. Trate en lo posible de igualarse lo que más pueda hasta el día lunes, sí, porque el lunes entregamos las matrices de las notas, sí, y el rendimiento académico de todos. Entonces, hasta el lunes lo que se puede igualar. Y de ahí, luego cuando se mm, activa el una, seguimiento, perdón. porque, o sea, no, entonces, no pudiera entonces dar la evaluación del primer parcial porque no, o no sé si los conocimientos aún no. He revisado algunos temas, pero ya me descargué los PDFs, estaba ahí igualándome algunas materias también. Claro, como ya lo considere pertinente, si usted no se encuentra apto, perdón, para lo que es la evaluación parcial, como les digo, mediante plan de contingencia se les activa y se le generaría otra Ah, fecha para poder generar. ya, Inge, muchas gracias, eso más quería saber entonces. Ya, entonces, eso nada más, chicos. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de realizar la evaluación parcial. Nadie lo ha realizado todavía y posterior a esa fecha que es del día de mañana ya no se activa, ¿no? Entonces, cuídense mucho, pasen bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Que descansen. Hasta luego, pasen bien. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Alicia. Buenas noches.